La Zona Cero. Con cariño recibimos el primer monográfico Zona Cero de la temporada 2001-2002. Aquí estamos dispuestos a dejar bien claro y a decir bien alto que estamos fascinados, absolutamente fascinados por la astronomía, y más en concreto por la radioastronomía. Por eso la hemos elegido como asunto principal de nuestro primer monográfico Zona Cero. Sí, vamos a presentar sonidos del espacio, esos supuestos sonidos del espacio. ¿Cómo sonarían determinadas historias en el espacio? Vientos solares, auroras boreales, ventiscas, tempestades, artilugios mecánicos. Es increíble el mundo espacial, y nosotros queremos rendirle homenaje aquí en nuestro primer monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, que por supuesto vienen vestidos de astronauta. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Vengo de cosmonauta, mejor dicho. De cosmonauta. De astronauta, claro. Viene mi compañero. Carlos Canales viene vestido de forofo de Carl Sagan. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Aquí agobiado con el peso del traje. Da calor, ¿eh? Yo con una camiseta en la que pone Cosmos. Y está muy bien. Bueno, pues yo creo que es verdad, ¿no? Que estamos en los últimos años absolutamente obnubilados por todas las cosas que nos llegan desde el espacio, ¿verdad, Carlos? Pues la verdad es que sí, y porque se supone que es la última frontera, como decían en los años 60, tú que antes de empezar el programa citabas a nuestra generación, los nacidos en los 60. En los 60, sí. Y la verdad es que en aquel entonces había un enorme optimismo, bueno, no solamente por la primera llegada del hombre a la luna a finales de la década, sino porque se pensaba, y además formaba en gran parte algo esencial del mito norteamericano, que Estados Unidos tenía que buscar fronteras nuevas, y se hablaba de dos: el fondo del mar, al que dedicaremos algún monográfico, y el espacio. Y no te olvides del fondo de la mente, ¿no? Sí, pero eso, fíjate que es curioso que de los tres, yo creo que el ser humano donde más avanzado es en el tercero, en la investigación genética, en la investigación de nosotros mismos, y sin embargo se ha abandonado un poco el espacio. No, yo no creo que se haya abandonado tanto la investigación general como que la gran ilusión que había. Y yo recuerdo que los libros que yo leía no de ciencia ficción, sino de anticipación científica, todos hablaban de que hoy mismo estaríamos ya en Marte. Recordad solamente el ambiente de la película de Stanley Kubrick de 2001 para pensar lo lejano que estamos todavía de tener una estación espacial del estilo de la que aparecía en la película. Sí, todavía tenemos que encontrar el monolito en la Luna. Bueno, además. Bueno, pues el espacio, que es uno de nuestros claros leitmotiv aquí en La Rosa de los Vientos. Y la radioastronomía, Jesús, qué cosa tan curiosa. Tan curiosa. Es la afición que ha tenido el ser humano por escuchar y grabar esos sonidos misteriosos que procedían del espacio, y sobre todo depurarlos. Aquellos que tenían una fuente ignota o supuestamente de procedencia inteligente, y de las otras que realmente pues eran perturbaciones o anomalías fácilmente explicables. Y así empieza. Fíjate que empieza con uno de los pioneros, que es Edison. Thomas Alva Edison, junto con un compañero que era Kennedy, en noviembre de 1890 ya tuvieron el propósito de detectar ondas electromagnéticas emitidas por el Sol. No funcionó su proyecto, ahí quedó, pero bueno, se les puede considerar como pioneros en esta historia de la radioastronomía, que oficialmente empieza en 1931 con un ingeniero de radio estadounidense llamado Carl Hansky. Y bueno, este hombre, que trabajaba para una compañía de radiodifusión, la Bell, muy conocida por entonces y ahora, pues con ayuda de una antena direccional intentó buscar la fuente de parásitos que perturbaban, pues bueno, la clara percepción de emisiones de radio. Y bueno, lo que se encuentra es, además de esos parásitos, que era el objetivo, pues se encuentra que muchas de estas cosas están originadas pues por tempestades electromagnéticas, por automóviles, por aviones, en fin, ese tipo de ruidos acústicos fácilmente detectables. Pero también descubrió, y ahí es donde ya empieza oficialmente la radioastronomía, descubre unos ruidos atribuidos a ondas electromagnéticas procedentes del espacio exterior, que no eran emitidos ni por la Tierra ni por el Sol. Procedían de una dirección que conducía directamente al centro de nuestra galaxia, y además consiguió captar sonidos de la constelación de Sagitario, más allá de nuestra galaxia. Bueno, así es como se descubrió la radioastronomía, y así es como, gracias a este tipo de avances, pues contamos con radiotelescopios direccionales famosísimos como el de Lowell, que está en Hodelbank, en Inglaterra, de 75 metros de diámetro, o el de Elfsberg, en Alemania, de 100 metros, y por supuesto el telescopio más grande, más conocido de todos, que es el Arecibo, en Puerto Rico, que ni más ni menos tiene una antena de 300 metros de diámetro, que ahí es un poco la fuente de todos los proyectos que se han intentado hacer de comunicación
con supuestas inteligencias extraterrestres, y de ahí parte también aquella famosa, el guión que después se convirtió en película de Contact. Entonces, Carlos, la gente se puede preguntar ahora, ¿dónde está la utilidad de estos sonidos? Bueno, hay varias utilidades, porque hoy vamos a mostrar además todo lo que se denomina sonido natural. Bueno, hay que decir que todo lo que van a oír hoy nuestros oyentes deriva o bien de páginas científicas de los propios trabajadores, de los propios investigadores de los radiotelescopios que ha citado Jesús y otros más, o de organizaciones especializadas en la búsqueda de datos en espacio profundo como la NASA y un proyecto interesantísimo que tienen denominado INSPIRE, que está orientado a la captura o a la localización de sonidos derivados de los campos electromagnéticos que rodean la Tierra. Asimismo, gran parte de las grabaciones que van a escuchar referentes a lo que son sonidos de la Tierra, sonidos naturales, están muy vinculados a grupos de trabajo, pues algunos de cierta inspiración New Age, iba a decir, que lo que intentan es coger los sonidos del viento solar, de las tormentas magnéticas que están permanentemente en nuestro planeta, o incluso el que forman las auroras boreales, y que derivan del grupo de trabajo de ondas de plasma de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. En Norteamérica hay un gran interés sobre este tipo de estudios por dos razones fundamentales. La primera, porque nos están acercando mucho el conocimiento nuestro sobre la diferencia, es decir, sobre las ondas de radio naturales que hay en el cosmos. Cómo reconocerlas, cómo localizarlas, cómo poder depurarlas, lo cual además tiene una enorme incidencia en la fuerza que tiene, o se sabe ya que tiene, el viento solar y las alteraciones intensas que se producen de vez en cuando en los periodos de energía mayor en el Sol sobre la Tierra. Cómo pueden afectar a nuestras comunicaciones, a la atmósfera, a las tormentas, incluso al clima, en cierto modo, de la Tierra, que se sabe que se ve afectado por los periodos de extrema actividad solar. Carlos ha comentado lo de la New Age, lo de la nueva era, Jesús, ¿y eso de la música de las esferas tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver, porque, claro, estamos hablando de lo que es la radioastronomía, que es algo pues reciente, al fin y al cabo. Hemos barajado la fecha de 1931, que es cuando empieza a arrancar, ¿no? Pero, claro, la música de las esferas era algo muy querido por nuestros antepasados y, sobre todo, por escuelas filosóficas como la de Pitágoras. Siempre que se habla de música de las esferas, por fuerza hay que hablar de Pitágoras y de su escuela de Crotona, que ya en el siglo VI decía que la Tierra era una esfera. Y él consideraba, por supuesto todos los pitagóricos, que las estrellas estaban vivas y que cobijaban inteligencia. Él imaginaba que el universo era una especie de lira cósmica con numerosas cuerdas, que serían los planetas, y que todos ellos producían una música de las esferas. Bueno, eso que era muy poético y que incluso además lo reflejó en un verso que decía: fui elevado hasta lo alto de los cielos y allí me convertí en estrella, canté con mis hermanas ideales y danzamos alrededor del trono del tiempo. Bueno, pues esto que ya decía hace, pues en el siglo VI antes de Cristo, también lo decían los taoístas chinos más o menos por la misma época, y que en el fondo son intuiciones prodigiosas. Ellos decían que todo lo que existe en el espacio, y todo lo que está en el espacio tiene un sonido. Bueno, pues eso es algo que se ha demostrado, porque hoy sabemos que las estrellas y los planetas son fuentes de emisiones de onda de radio, y esas fuentes de emisiones de onda de radio las hemos podido grabar. O sea que en este momento podemos imaginar ahí arriba un concierto celestial, ¿no? Claro, desde un punto de vista poético, evidentemente, todo emite un sonido. Otra cosa es que después nosotros lo tengamos que interpretar con nuestros sistemas, que quieras o no, siempre son, pues en fin, muy limitados en comparación a lo que podría ser el sonido real de las esferas. También está limitado nuestro oído, por lo tanto, nuestra percepción acústica, ya lo hemos comentado alguna vez, igual que nuestra percepción visual, pues también está muy limitada a este mundo tridimensional que vivimos. Pero evidentemente cualquier objeto, como decían los taoístas chinos, por el hecho de estar en el espacio, tiene un sonido, emite una vibración. Que seamos capaces o no de escucharla, o de registrarla, o de grabarla, pues todo forma parte del mundo de la tecnología al que estamos abocados. Exacto, como es obvio, Carlos, si nosotros tuviéramos la facultad de poder quitarnos la escafandra en el espacio, pues no escucharíamos nada. No, porque en el espacio no hay aire y por lo tanto no se transmite el sonido. Cuando hablamos de sonidos del espacio nos referimos a la forma en la que aquí en la Tierra podemos captar las emisiones de radio natural, así como otros fenómenos de tipo electromagnético que se producen en la atmósfera y que hacen una especie de sonidos tan atractivos que pueden ser convertidos, y de hecho hay quien lo hace, en música. Hay variantes que ya dedicaremos en otro monográfico, como la música de las piedras o la música basadas en sistemas numéricos, basadas en construcciones humanas, que no tienen nada que ver con esto. Aquí vamos a hablar solo del sonido natural. Esto empezó en los años 70 por grupos poco más o menos que de
domingueros que se iban al campo con una especie de paellera que colocaban en medio del desierto y se dedicaban a captar sonidos. Tú siempre tan gráfico. Hay que poner ejemplos porque es que de verdad que no era mucho más complicado que eso. Es decir, y captaban cada radiodifusión la convirtió en paellera. Intentaban como aficionado en un dominguero. No, que lo hacían, siguen haciendo. No, pero que de verdad que es así, que hay una enorme afición. Es decir, que se trata, que no se crea nadie que esto lo hacen exclusivamente la NASA y gente así. Que hay grupos de investigadores que se van con sus furgonetas y con sus radioantenas que captan los sonidos. Por ejemplo, todos los que vamos a oír de auroras boreales han sido captadas de esta manera. La antena es el tenedor. No, con pequeñas antenas parabólicas no mayores que las de una casa, es decir, con buenos sistemas informáticos capaces de coger los sonidos que producen las tormentas magnéticas y luego depurarlos y limpiarlos para generar formatos que podamos oír. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de emisiones de radio se dan una frecuencia extremadamente baja o muy elevada y se corresponden unas siglas que son ELV, VLF, que se emiten entre 100 a 10.000 ciclos por segundo y de 0,1 a 100 a 10 kilohercios. Quiere decir esto que esto necesita luego una cierta depuración, porque si no el sonido estaría demasiado saturado. Bien, pues hemos cumplimentado con la necesaria, por otra parte, visión teórica del asunto, pero nuestros clientes arden en deseos por poder escuchar esos sonidos. Así que, ¿qué os parece si empezamos? Pues muy bien. Venga, adelante. Pues venga, vamos a empezar. Venga, Carlitos. Lo primero que vamos a oír, y por empezar por algo espectacular, es una de los sonidos que combina las dos cosas que Jesús y yo hemos citado. Es decir, lo que es la investigación en la captura de los sonidos originarios del espacio, así como la interpretación que los humanos le dan para que tenga un formato, por una manera, atractivo a nuestro oído. Lo que vamos a oír fue grabado por el equipo norteamericano Bionaut en marzo del 2001 y es viento solar en los anillos de Urano. Ritmo natural, casi, ¿eh? Ritmo natural, sí. ¿Repetimos la procedencia del sonido, Carlos? Sí, es viento solar cerca de los anillos de Urano, captado por el equipo norteamericano de investigación Bionaut en marzo del 2001, de este año. Imaginamos esa nave Enterprise llegando a los anillos de Urano y escuchando este sonido, impresionante. A los 9 anillos de Urano. A los 9 anillos de Urano. Vamos a ver, Jesús. Bueno, es importante, creo, que definir lo que es el viento solar porque está en relación con estos dos sonidos que vamos a escuchar ahora. El viento solar, bueno, todos sabemos que el Sol emite constantemente al espacio una corriente de partículas cargadas y es lo que se conoce como viento solar. Y no es una fuerza constante, sino que cambia con la actividad del Sol. Antes Carlos mencionó pues esas distintas actividades que están en función de las manchas solares, ¿no? Entonces el viento solar en la culminación del ciclo de sus manchas, pues sabemos que es mucho más fuerte, mucho más potente. Bueno, pues el viento solar reacciona con el campo magnético terrestre y este atrapa partículas ionizadas produciendo unas manifestaciones lumínicas que llamamos auroras, que pueden ser boreales o australes. Boreales si se dan en el hemisferio norte y australes en el hemisferio sur. Bueno, estas auroras están formadas por partículas cargadas de viento solar que reaccionan con gases de la atmósfera terrestre a una altura de 100 kilómetros. Pues bien, uno de los sonidos que vamos a escuchar ahora, que es una aurora boreal, obtenida en Manitoba, es un espectacular sonido grabado pues en el curso de la aparición de una de estas auroras boreales en el occidente canadiense. Es muy curiosa porque combina varios elementos, son los denominados coros y los llamados silbidos. Vamos a escucharla. Es el sonido de una aurora boreal. Es emocionante. ¿Sí? Emocionante. Es un sonido grabado en el Parque Provincial de Grand River en Manitoba, en Canadá, el 30 de agosto de 1996. Y también se grabó este segundo sonido que vamos a escuchar ahora. Es la emisión de silbidos muy parecida al trino de un pájaro. Sin embargo, la fuerza magnética produjo un extraño eco.
fue grabado unos días antes que el sonido que acabamos de escuchar. Escuchamos esta nueva aurora boreal de Manitoba. Es el silbido, los cánticos de una aurora boreal. Es fantástico. En interacción con el viento solar. Claro, es emocionante, ¿verdad? Incluso reconforta, ¿verdad? Reconforta. Bueno, de hecho, yo no sé cómo los compositores de la nueva era se están inspirando en otras cosas cuando realmente la música de las esferas es una fuente inagotable de música relajante, ¿no? Para transmitir un poco pues esa imagen de mundos idílicos. Vamos con otro sonido, Carlos. Sí, ahora vamos a cambiar y vamos a grabar, vamos a escuchar en grabaciones de tormentas magnéticas en dos variantes diferentes. La primera que vamos a escuchar, que fue grabada en Alberta, también en el occidente canadiense, en junio de 1996, es una fuerte tormenta magnética que grabó un fuerte sonido emitido a muy baja frecuencia. Es lo que se denominan sonidos naturales del planeta, es decir, esto es radio natural de la Tierra. El sonido de una tormenta magnética en la Tierra. Y lo que vamos a ir ahora es espectacular. Es un tipo de ondas periódicas que forman algo semejante a saltos que los canadienses del norte, en Kelly, que es una localidad muy remota situada en Withimur River, en el noroeste del estado, de la provincia de Alberta también, donde los denominan crazy hooks, es decir, los ganchos locos. Los llaman ganchos locos porque el sistema, es decir, el sonido de la tormenta magnética genera una especie de chisporroteos muy divertidos y muy originales que son muy fácilmente identificables. Esto se grabó en Peace River, al noroeste del estado de Alberta, el 2 de junio de 1996. Los ganchos locos. Sí, los crazy hooks. Bueno, hay que aplaudir a esta gente que se dedica a sacar la paellera, como tú dices, ¿verdad? Bueno, y grabar estos sonidos. esto ya es más serio. Esto fue una expedición organizada por la Universidad de Iowa y por el gobierno canadiense. Se fueron expresamente allí porque es un fenómeno que se da prácticamente todos los años cuando en el tránsito entre el verano, entre la primavera y el verano. Y bueno, pues recogieron este espectacular chisporroteo que genera la tormenta magnética, el crazy hook, el gancho loco. Todo esto nos rodea, Jesús, en el planeta. Lo podemos escuchar gracias a la tecnología, ¿no? Pero ha estado siempre ahí. A mí me encanta, yo soy de los primeros asombrados, ¿no? Cuando escucho este tipo de sonidos, porque me doy cuenta de que realmente estamos en el umbral del conocimiento. Cuando ya creemos que lo sabemos todo, pues no deja de sorprendernos pues este tipo de sonidos, que es verdad que tiene una procedencia natural, pero cuántas cosas habrá camufladas ahí, ¿no? En estas radiofrecuencias, donde poco a poco pues iremos desentrañando pues mensajes posiblemente ignotos y de lejanías siderales que nos están llegando a nosotros, pues eso, camuflados en todo este tipo de anomalías magnéticas. Y de anomalías magnéticas seguimos porque ahora vamos a escuchar un sonido además obtenido en un lugar muy tranquilo y aislado. Estamos hablando del Valle de la Muerte, con unas grandes condiciones naturales pues para recoger este tipo de grabaciones sobre unos silbidos de gran intensidad, 100 por minuto. Hay otros cada 9 segundos que marcaban la tormenta en progresión que se estaba produciendo en el Valle de la Muerte. Se grabó durante un periodo de alta actividad solar, lo que da a entender, que es algo que ya apunté antes, que hay una fuerte relación entre unas cosas y otras. Fue grabado en el Panamint Valley, al noroeste del Parque Nacional del Valle de la Muerte, un 12 de marzo de 1998, y suena así. Esto pertenece a una tormenta solar, entonces. Sí, exactamente. Ahí está, pero son lo que se llamarían anomalías magnéticas que quedan plasmadas pues en ese tipo de grabaciones, ¿no? de radioaficionados que realmente, gracias a su labor, desde luego hay que hacerles un homenaje, sí, podemos obtener estos sonidos. Igual que en este caso, que estamos hablando de otra tormenta, esta vez obtenida en Reno, y se puede decir que son coros de una tormenta magnética, porque ni más ni menos así sonaría un viento solar de 44 kilohercios.
Un viento solar de 44 kHz, claro que sí, todos hemos conocido este sonido. Todos, en algún momento. En cualquier noche. A ver. Y ya por si os parece poco, ¿queréis escuchar la voz de Gaia? La voz de Gaia, la voz de la diosa. Así se le denominó a este sonido, que forma parte de un proyecto de la NASA, el proyecto Einstein, y que un investigador americano recogió pues, estos sonidos usando pues, un aparato de su invención, que es el captador de silbidos. Este investigador se llama Michael Nideke, y es un aparato que permite capturar el sonido de radio natural de nuestro planeta. De ahí que se bautizara con este pomposo nombre, pero que realmente hace justicia a lo que vamos a escuchar, ni más ni menos la voz de Gaia. Es el sonido... Este es el DNI de nuestro planeta. El DNI de nuestro planeta, sí. Es el Así sonido es que como emite suena. la Tierra. Sí, fue grabado, fíjate, en un rancho, en el rancho Baldwin, en San Simeón, y la verdad es que me llamó mucha atención cuando lo denominaron la voz de Gaia, porque se repite muy a menudo, es muy fácil de captar, porque es una de las formas de sonido propio de la Tierra. El Documento Nacional de Identidad de Gaia. Exacto. Está bien eso. Vamos, Carlos. Sí, si yo fuera T, grabaría esto. Bueno, ahora vamos a escuchar una cosa muy curiosa. Es el sonido correspondiente a un fenómeno ovni de carácter natural. Cuando digo fenómeno ovni es porque eran objetos voladores no identificados, que bueno, es un fenómeno natural propio de las tormentas magnéticas, que fue grabado por un grupo de campistas que estaban de excursión y en medio de una gigantesca tormenta magnética que sacudió Texas y Nebraska en el año 94, ellos cuando estaban en pleno campo localizaron de repente unas extrañas bolas de luz, lo que Jesús Javier Sierra Luces Populares, que tenían entre 6 y 15 pies de tamaño de longitud, que se movían a una enorme velocidad y que grabaron en Wheeler Peak Campsite en el Parque Nacional Norteamericano de Great Basin el 16 de septiembre de 1994. Suenan así las bolas de luz. Es el sonido de las famosas esferas luminosas que todo el mundo asocia siempre al fenómeno ovni, ¿no? Aunque para ser luces populares, como comentaba Carlos, falta un elemento que aquí no sabemos si lo tiene. Sí, el que se produce con frecuencia, efectivamente. Este comportamiento inteligente para distinguirlo de lo que sería un fenómeno. Quería comentar una cosa de este sonido, y es ese chisporroteo, de repente se ve unido a una especie de como de goteo, pipo, que suena mucho así. Ese es el momento en que la bola de luz aparece, el rayo de bola. Ah, la fritura esa. Sí, esa especie, lo que va detrás de la fritura es una especie de saltito, esto. Sí. Este sonidito tan especial. A ver. O sea, cuando sale el plop, Es que acaban de ver una de las bolas de luz. Es Una de cuando las bolas se de coge luz. el sonido. Sí, qué curioso. Sonidos de origen natural. Son muy naturales, ¿sí? Queremos más sonidos. Muchos más. Pues vamos por el 10º sonido. Y ni más ni menos que vamos a escuchar pulsos del campo magnético. Bueno, pues, ¿qué queremos decir con esto? Ni más ni menos que coros y otros sonidos procedentes del campo magnético de la Tierra. Y volvemos a Gaia, a nuestro planeta. Las micropulsaciones generan ondas con una frecuencia de 3-4 segundos muy similares a las olas del océano. Y eso es lo que se denomina pulso del campo magnético, que fue grabado al sudeste de Oregón un 18 de agosto de 1993. Y el sonido no se lo pierdan porque desde luego son de los que hacen volar la imaginación. Parece como que estamos escuchando una conversación a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Lo curioso es que este es de los pocos que es mucho más espectacular visto en la representación que da el ordenador, el programa informático, porque los ritmos de los sonidos es que es verdad que tienen una enorme similitud con las olas del mar. Tanto es así que se está intentando buscar una relación. Es bien conocido que las mareas están profundamente influidas por la luna, pero luego también influyen el viento y otros elementos. No se sabe cuál es la causa de que tengan un ritmo tan intenso,
pero es uno de los grandes problemas que tienen los buscadores de inteligencia, por ejemplo, del proyecto SETI, y es cómo distinguir de las ondas de radio natural aquellas que a veces parecen inteligentes pero que obviamente no lo son. Sin embargo, como tienen ritmos y frecuencias, da la sensación de que pueden obedecer una voluntad, cuando en realidad es que el mundo tiene una especie de orden, el universo está ordenado, y dentro del caos y todo lo que puede ocurrir, parece que hay algo, una especie de mano que lo guía con paso firme. Al final va a ser verdad eso de la entidad biológica viva esta, ¿no? Vamos a ver, que vivimos. Vamos a ver, porque ahora nos vamos a Marte. Vamos a volar, venga, vamos a Marte. Nos vamos a Marte. Bueno, este proyecto que ya había sido apuntado por Carl Sagan como una idea, tú que lo has citado al principio, como una idea que se podía intentar, lo que pretendía era colocar un micrófono en la Mars Polar Lander para intentar captar los sonidos de Marte. Marte, a diferencia del espacio, ahora que hablabas tú también al principio, sí tiene atmósfera, luego sí hay sonido. Lo que ocurre es que el sonido no se escucha exactamente igual que en la Tierra porque la densidad y las características del aire son distintas. Lo primero que vamos a escuchar es el sonido del propio brazo robot de la Mars Polar Lander, que sonaría así en ambiente marciano. Vamos, yo soy un marciano y escucho eso y digo, estos terráqueos de muy fuerte, ¿verdad? Suena con una enorme potencia. Una moto. Claro, el sonido del brazo robot de la propia Mars Polar Lander. Y lo segundo que vamos a escuchar es una simulación realizada en una universidad en California de cómo tendría que sonar en ambiente marciano el viento que captaría una nave, una sonda terrestre, en un cañón marciano. Desde luego que Marte es poderoso, ¿eh? Marte es muy poderoso. Este es el viento que podría captar una sonda terrestre en Marte. Bueno, pues estamos emocionados por lo de Marte. Yo creo que en algún momento tenemos que dedicar un monográfico, Jesús, Carlos, un monográfico específico a los misterios de Marte. Yo creo que sí, yo creo que se lo merece. Hay que revisar un poco la historia de Marte. Y algunos sonidos más que pondremos porque Marte y sus dos satélites, no lo olvidemos, se merecen un monográfico por la cantidad de misterios que se aunan pues en ese planeta y en esos dos satélites. Sí. Yo creo que es interesante y sobre todo pues estas expediciones un poco fracasadas, esta conspiración que ha habido alrededor de la Mars Polar Lander, bueno, todo este tipo de cosas yo creo que habría que reflejarlas, hablar un poco de la historia, incluso de escritores que vaticinaron que esos dos satélites ya estaban ahí antes de que fueran descubiertos oficialmente por astrónomos. Y tiene tantas cosas que bien se merece un buen monográfico, ¿no? Donde rescatemos esos 7 sonidos también, aparte de este, para ambientar adecuadamente todo el monográfico marciano. Ahora busquemos la guinda en nuestro monográfico. Ahora vamos a Júpiter. Vamos a seguimos en nuestro sistema solar. Hemos estado en la Tierra, hemos estado en Urano, hemos estado en Marte, ahora Júpiter. Exactamente. Vamos un poco para allá porque aquí la sonda espacial Cassini ha estado grabando sonidos y tomando imágenes cercanas a Júpiter, lo que era a finales del 2000 y principios del 2001. Bueno, pues realizó su mayor acercamiento a Júpiter a finales del 2000 y obtuvo sonidos muy espectaculares. Estos sonidos pertenecen a ondulaciones de los campos magnéticos de Júpiter que se transmiten a través del espacio interplanetario y que fueron captados por esta sonda y convertidos a sonidos por especialistas de la NASA. Sonidos que podemos escuchar y que suenan así. Es el sonido de Júpiter, captado hace pocos meses por la sonda espacial. Pues sí, en realidad un 4 de enero del 2001 es cuando se captó esto. Y lo que estamos escuchando son bajas radiofrecuencias a una distancia tan solo de 10 millones de kilómetros de Júpiter. Tan solo. Más nos ha podido acercar. Pero desde luego, estas ondas, lo que hemos escuchado, lo que están detectando es esa fina capa de gas cargada de partículas, que es la que llena el espacio entre el Sol y los planetas, y que interactuando en este caso con grandes planetas como es el de Júpiter, el mayor planeta de todo el sistema solar, ni más ni menos que 2,5 veces más masivo que todos los otros planetas del sistema solar juntos. Bueno, pues ese es el sonido que emite. Y ya para terminar, pues bueno, nos vamos a un satélite, no de Júpiter, pero sí de Urano, es ni más ni menos más lejos, que Miranda. Y el sonido que escuchamos, que también es muy curioso, forma parte
de una interacción del viento solar con la magnetosfera de este satélite de Miranda. Son unos sonidos parecidos a extraños vientos y ocasionalmente como a coros y voces cantando. Este es el... Es increíble. Los sonidos de Urano y sus satélites cantan, ¿eh? Son sugerentes a más no poder, ¿eh? Sí. Tremendo. Este es el satélite Miranda de Urano. Ahí está. Y yo creo que para muestra... Sí, ¡Qué maravilla! Esta noche hemos soñado, ¿eh? Esa era la idea, transportarnos por lo menos con nuestra imaginación a nuestro sistema solar y escuchar esto que nos está deparando ni más ni menos pues que el universo. Y recordar además, porque como siempre todo el mundo lo dice, como lo dijo, se dijo en su momento, de vez en cuando conviene recordarlo al revés, hay otros mundos y no están en este. Y no están en este. Bueno, pues esta noche yo creo que era propicia para ofrecer un monográfico espectacular, como de hecho así ha sido, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que han trabajado muchísimo para poder ofreceros los sonidos de la Tierra, los sonidos de Marte, los sonidos de Urano, de Júpiter. En fin, todos hemos vibrado escuchando estos sonidos y desde luego que el cosmos sigue vibrando por sí solo para que algún día sepamos interpretar todo lo que nos está contando. De momento estamos en el albor de algo, ¿no? Estamos en el albor de esa nueva era. Ahí está, y yo creo que vamos a ser testigos, es lo mejor que nos puede pasar. El primer monográfico a Zona Cero y por supuesto siempre en primera línea, en primera división. No se puede esperar otra cosa de estos dos rebeldes, Jesús Callejo y Carlos Canel. Vamos a despedirnos con el primer sonido que ofrecíamos a nuestros oyentes, ese sonido de Urano, y vamos a imaginar todos que nos estamos acercando con nuestra nave espacial, que seguimos surcando los cielos del firmamento y que vamos acercándonos a ese planeta Urano. Ese es el sonido que nos recibe. Y con este sonido tan ensoñador despedimos a nuestros cosmonautas Jesús Callejo y Carlos Canales. Muchas gracias a los dos por vuestro trabajo y os espero el próximo domingo. Muy bien.